Oh Dios eterno, continuamos en esta mañana alabándote y adorándote porque tú eres digno. Hemos venido, Señor, en esta mañana a ello, a adorarte con las canciones, con las ofrendas y ahora a adorarte al escuchar y reflexionar sobre tu palabra. Señor, ¿qué puede el hombre ofrecer a tu iglesia? Nada. Solo aquello que viene con el poder del Espíritu Santo puede hacer lo que tú quieres que tu palabra haga, que es traer gloria a tu nombre y bendición a tu pueblo. Cualquier cosa que el hombre trae para su propia gloria es repugnante, pero tu gloria es lo que buscamos, pues tú te la mereces. Así que pedimos que en esta mañana tú nos bendigas con tu presencia, que perdones nuestros pecados y que podamos ser personas que reciben tu palabra con una actitud de obediencia y de alabanza y de transformación del entendimiento. Bendícenos, por favor, Señor, en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Lo que celebramos en esta mañana, y vamos a celebrar todavía con más calor en los próximos días, es, para ponerlo de una forma clara y sencilla, el cumplimiento de una promesa. El cumplimiento de una promesa. Es el cumplimiento de la promesa que iba a venir uno del linaje de David, que iba a ser el rey no solamente de los judíos, sino también de toda la tierra. Celebramos entonces en estos días el nacimiento del rey. Now, los judíos por mucho tiempo esperaban el nacimiento de uno que llevaba en sus venas sangre davídica, un descendiente de David. Sabemos que cuando David era el rey de Israel, entró en aquella tierra una edad de oro, ¿verdad? El arca estaba en Jerusalén, los filisteos ya no entraban y salían como si Israel fuera de ellos. Había paz en la tierra, había cierta prosperidad y había cierto orgullo nacional de que finalmente tenemos los bordes, por así decir, asegurados. E inclusive durante el tiempo de David, el territorio de los israelitas se extendió para tomar partes que la Biblia había mencionado anteriormente, pero que todavía no habían tomado posesión de ellas los israelitas. El tiempo de David era un tiempo, una época, mejor dicho, de oro para los judíos. Pero eso todo se acabó, ¿verdad? Años después, cuando hubo rebelión de los israelitas contra Dios y hubo guerra civil en Israel, de tal forma que la parte norte y la parte sur se dividieron, ya no fue un solo país, y fueron exiliados. Los del norte fueron exiliados a Siria y los esparramaron por ahí, por el noreste, y los del sur fueron exiliados hacia Babilonia, Y desde ese tiempo entonces empieza a haber un deseo en el alma de los israelitas de que regrese el rey David, de que venga otro como David. Y hay profecías. Una que hemos leído en esta semana es de Isaías, ¿verdad? Cuando se la voy a leer una vez más, para que no tienen que buscarla, se la leo para refrescar la memoria. En Isaías capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de ese imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Estaba esperando este Mesías que se iba a sentar sobre el trono de David. Había una gran esperanza. Ahora, versículos como esos que acabamos de leer de Isaías 9, donde se habla de uno que se va a sentar sobre el trono de David, pero a la misma vez se utiliza el lenguaje exaltado como Dios fuerte, Padre eterno. Y más para atrás, en el capítulo 7 de Isaías, cuando se dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Esas profecías que hablaban de la identidad mesiánica, de la identidad divina de este rey del linaje de David que venía, eso se había olvidado un poco. ¿Por qué se había olvidado un poco? Porque los israelitas estaban mirando, como es normal, las circunstancias alrededor de ellos. Ellos eran esclavos. Primero de los de Babilonia, luego de los persas, luego de los descendientes de Alejandro Magno y luego del Imperio Romano. Era como una pelota que llevaban a los judíos. Se lo tiraban los babilonios, se lo agarraban otros, se lo tiraban a los otros, se lo agarraban los descendientes de Alejandro Magno y luego lo agarraba el Imperio Romano. Estaban bajo el yugo de otro país, de otro imperio, siempre. Por lo tanto, cuando ellos meditaban en este rey, este que venía de la sangre de David, ellos lo veían mayormente desde la perspectiva política. Es interesante que en uno de esos libros apócrifos, deuterocanónicos que le llamamos, que se llama Los Salmos de Salomón, un libro que se llama Los Salmos de Salomón, no es inspirado, es deuterocanónico, pero preserva algunos de los pensamientos de cómo pensaban los judíos en ese tiempo. Entonces, es interesante leerlo para entender un poquito el Nuevo Testamento. Y ahí hay unos capítulos dedicados al rey David, o sea, al rey davídico, al Mesías davídico. Y cuando usted lo lee esos capítulos, usted ve que lo principal es que ese Mesías davídico iba a venir para destruir, para hacer guerra contra los gentiles y para librar a los judíos del yugo de imperios extranjeros. El Mesías davídico se había dibujado como 100% guerrero. 100% guerrero. Esto era lo que estaba en el aire más o menos para el tiempo del nacimiento de Jesús. El ángel que viene a donde María le va a recordar que la profecía del hijo de David se iba a cumplir, pero iba a ser más de lo que ellos estaban esperando. Vamos a ver el pasaje brevemente. Vemos en el versículo 26 que se envía un ángel, el ángel Gabriel, a María. Usted va a notar en estos pasajes de los que los eruditos le llaman los cánticos de Lucas, que hay muchos ángeles. ¿No se ha fijado que hay una concentración fuerte de ángeles? Con Zacarías, con los pastores, con María. ¿Por qué tanta concentración de ángeles? Es por lo siguiente, hermano. Los ángeles sirven como intérpretes autoritativos de lo que significa el evento que Dios está haciendo. Algo está ocurriendo y los ángeles te dan la interpretación autoritativa de lo que significa ese evento. Déjame dar un ejemplo. Cuando Jesús resucita de los muertos y las mujeres van a la tumba y la tumba está vacía, ¿qué? Y se están preguntando, ¿qué pasó? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Qué pasó? Vienen los ángeles y le dicen, no está aquí. ¿Qué? Ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles le dan la interpretación autoritativa a las mujeres de qué es lo que ha pasado aquí. No fue que se robaron el cuerpo, fue que él se levantó de los muertos. ¿Y por qué los ángeles pueden dar esa interpretación autoritativa a los eventos? Sencillo, porque los ángeles están en la presencia de Dios.
Y Dios es el que lo sabe todo, es el que designa todo. Entonces ellos están delante de la presencia de Dios, Dios hace algo y Dios le da un mensaje para que ellos lo comuniquen a la gente, para que entiendan el significado de lo que está ocurriendo. Y el ángel Gabriel aquí trae un anuncio, pero también es un hermeneuta, es un intérprete de lo que va a ocurrir. Note el énfasis en el versículo 27 en la parentela davídica de José. En el versículo 27, vino el ángel, disculpe, a una virgen desposada, y como que ahí se olvida un poquito de la virgen y se enfoca en lo siguiente, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Eso es lo importante. Oh, y el nombre de la virgen era María. Es como que casi se olvidó. El énfasis es que el que va a ser el padre no biológico, sino que luego lo iba a adoptar como hijo a Jesús, tenía que ser de la tribu de David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Los mejores manuscritos no tienen bendita tú entre las mujeres. ¿Okay? Los mejores manuscritos bíblicos carecen de esa frase que nuestra Biblia en español tiene. Versículo 29, mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios te está favoreciendo a pesar de que tú ni nadie lo merece. Y aquí hay varias cosas. En primer lugar, en el versículo 31 se dice lo que le va a ocurrir. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí el ángel va a explicar un poquito más. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claramente, aquí se está hablando de profecías antiguo testamentarias, donde iba a venir uno del trono de David, se iba a sentar en el trono de David, e iba a reinar para siempre. Pero hay un problema. María lo percibe y se encuentra en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pequeño problemita. Tú vas a tener un hijo que va a ser grande. Sin embargo, María no conoce varón. Y aquí viene la parte que a los judíos se le había olvidado. Que este Mesías davídico iba a ser más que un guerrero, más que un hombre. El ángel le dice en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, que es sinónimo al Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hay más detalles, no sabemos exactamente cómo es esto. El punto es que el Espíritu Santo va a venir sobre María, la cubrirá con su sombra, y hay un resultado de eso. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces el ángel le explica a María: mira, tú no vas a conocer varón, sino que después que haya tenido se va a casar con José, van a tener más hijos. Pero el Espíritu Santo va a venir sobre ti y por lo tanto el ser que va a ser concebido va a ser llamado Hijo de Dios. Now, hay algo interesante aquí que tenemos que entender. Cuando escuchamos la frase Hijo de Dios, muchas veces lo vemos desde una forma de jerarquía. Por mucho tiempo yo entendía eso así, de una forma jerárquica, y no me ayudaba a entender bien la Trinidad. Por ejemplo, pensamos en que una jerarquía, ¿verdad? Está Dios el Padre, y luego vemos cómo está Dios el Hijo, y luego tal vez allá abajo el Espíritu Santo. Bueno, en cierta forma es verdad,
porque en el acto salvífico el Hijo se somete al Padre, pero en otra forma hay que entenderlo, es una cuestión de identidad, por usar una palabra de substancia. El Hijo de Dios tiene la misma identidad, la misma substancia que su Padre. Y por eso es Hijo de Dios y a la misma vez Dios. ¿Ok? Entonces, en vez de verlo exclusivamente a través de una forma jerárquica, hay que entenderlo como que el Hijo tiene la naturaleza del Padre. ¿Verdad? ¿Qué es un hijo? Un comediante estaba hablando con un cristiano y el cristiano se lo explicó así, le dijo, ¿qué es un hijo de un pato? De un animalito. ¿Qué es un hijo de un pato? Un pato. Tiene naturaleza de pato. Un hijo de un pato es un pato. Un hijo de Dios, el hijo de Dios es ¿qué? Es Dios. Comparte la naturaleza de Dios. Aquello que hace a Dios Dios, Jesucristo lo tiene en plenitud. Un paráfrasis de Colosenses. Entonces, cuando vemos aquí que Jesús va a ser el Hijo de Dios, no es que él es menor que Dios, eso es mal entenderlo, sino es que porque el Espíritu Santo va a venir sobre María, no va a haber intermediario humano de Padre, sino que va a ser un ser santo. Va a ser Hijo de Dios, va a tener la misma naturaleza que Dios, pero aquí viene lo grande, en forma humana. Dios hecho carne. Dios hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Es lo que enseña la Biblia, hermano. Jesús tiene la misma substancia, por así decir, comparte la identidad de Dios. Y también el Espíritu Santo y el Padre es la Santa Trinidad. Es lo que la Iglesia ha confesado por los siglos. Creo de los apóstoles. Creo en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en Jesucristo, su only begotten. ¿Cómo se dirá en español? Su unigénito, ¿verdad? Nacido de la Virgen María, etcétera, etcétera. Y luego en los otros credos que siguen hay más detalles inclusive de la identidad de Jesús. Entonces, esa identidad de Jesús como Hijo de Dios, que por lo tanto se podía sentar en el trono de David para siempre, es un cumplimiento de la profecía de Isaías 7 e Isaías 9, que se le había olvidado a muchos judíos. Entonces, en el nacimiento de Jesús ocurre algo que no había ocurrido antes. Es parecido y diferente. Hay continuidad y descontinuidad. Hay continuidad con aquellas historias del Antiguo y del Nuevo Testamento en el cual se necesita que nazca un varón para que una promesa continúe, pero que la mujer es estéril. Le hemos visto, vimos la semana pasada, vimos el ejemplo de Sara. Era estéril, ya estaba vieja, pero había un hombre entre medio, Abraham. Ana, pero había un hombre. Elizabeth, estéril y vieja, pero había un hombre. Pero en el caso de Jesús, el milagro es, por así decir, doble. No solamente no hay un hombre de por medio, sino que ella también es virgen. Y es como que todas esas historias del Antiguo Testamento son como partes de la montaña hasta llegar a la cima de la montaña, que es el nacimiento de Jesús, donde no hay ni varón y donde la mujer es virgen. Es tremendo. Es el clímax de la revelación de Dios. El rey está aquí, el rey ha llegado. Ya la profecía se ha hecho realidad. ¿Usted cree esto? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo porque lo dice la Biblia. Y Dios, lo que dice la Biblia, Dios dice. Y Dios no engaña. Dios no habla mentira. La gente dice, no, pero eso es imposible. Precisamente. Precisamente es lo que el ángel también dice.
versículo 37 del capítulo 1. Porque nada hay imposible para Dios. Sí, para nosotros es imposible. ¿Cómo biológicamente en esta época del DNA y de todo eso que entendemos, cómo es posible que haya nacido, que haya visto concepción sin haber un hombre? Yo no lo entiendo. Pero Dios lo sabe. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque nada hay imposible para Dios. María responde de la forma apropiada en el versículo 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces aquí tenemos en esa sección una clara exposición de que las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, se están convirtiendo en realidad, se están haciendo o se van a hacer realidad cuando María conciba y dé a luz, se van a hacer realidad, y que va a venir uno de David con sangre davídica por sus venas, pero que es más que David, es también el Dios de David. Lo cual lleva a la segunda pregunta y última que queremos lidiar en esta tarde por un ratito, y es la siguiente. ¿Cómo va a ser el reinado de este rey David? ¿Cómo va a ser el reinado de este rey David? Los judíos tenían una expectativa, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías, y como me dijo una amiga mía judía, me dijo, no, nosotros los judíos pensamos que cuando venga el Mesías, todos los enemigos de israelitas van a ser aniquilados, y a todos los israelitas se nos va a dar carro nuevo y una casa. ¿Verdad? Una forma cruda, pero más o menos capta la idea. Pero ¿cómo dice el texto bíblico que va a ser el reinado de este rey Jesús? Bueno, la realidad es que el resto del Nuevo Testamento nos explica cómo es ese reinado, ¿verdad? No podemos aquí en unos minutos abarcar todo eso. Pero sí hay una escena que Lucas preserva en el capítulo 2 que nos da hints, que nos da pistas de cómo va a ser este reino. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 y comenzando en el versículo 8, que es cuando los ángeles se les aparecen a los pastores. Busca ahí, por favor, 2:8. En esa pequeña historia tenemos pistas de cómo va a ser el reinado de este rey David. Y lo interesante del caso, hermanos, es que las palabras que se utilizan son palabras que vienen en contraste a la propaganda política del Imperio Romano. Acuérdense que ¿verdad? El Imperio Romano era el que estaba sobre todo el mundo, incluyendo Palestina. Y el Imperio Romano era una máquina de propaganda, ¿verdad? Estatuas, grafitis, cosas escritas en columnas. Si usted iba a la agorá, al mercado, donde quiera que usted se encontraba, iba a encontrar cosas del rey, del César. Había mucha propaganda política. Y hay algunas palabras que se utilizan aquí en el capítulo 2, que eran palabras que el rey César Augusto utilizaba de sí mismo. Déjame dar algunas palabras. Cuando están los pastores, dice en el versículo 9, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, tuvieron gran temor, y luego dice, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas. La palabra nuevas, noticias, que se utiliza aquí, es la palabra que viene del griego, que es evangelio. En el griego se utiliza el verbo evangelizomai, evangelio, buenas noticias, evangelio. Usted sabe que esa palabra no es original de la Biblia. Es una palabra que se utilizaba en aquella época para alguien que traía buenas nuevas o el contenido de noticias. Y cuando César Augusto nació,
Aquellos que hicieron propaganda de César Augusto dijeron que con el nacimiento de César Augusto viene Evangelion, vienen buenas nuevas a las naciones. Y es interesante que cuando los ángeles hablan a los pastores, le dicen, aquí viene Evangelio. Los lectores de Lucas, esto no se lo hubiera pasado, hubiera sido imposible. Pero mire, doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. La idea de César Augusto era que las buenas nuevas de su nacimiento se iba a expandir por toda la tierra, norte, sur, este y oeste. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La palabra es sotir. Usted sabe que esa es la misma palabra que se utilizaba de César Augusto. César Augusto se presentaba como el sotir, el Salvador del mundo. Y luego, en el versículo 14, los ángeles cantan y dicen, gloria a Dios en las alturas, ¿y qué? Y en la tierra, paz. Oh, hermanos, aquí sí. ¿Cuál era la propaganda romana? La Pax Romana. Cuando nació Augusto, dijeron, nació un Salvador. Son buenas nuevas. Tienen que ir a toda la tierra. Y esas buenas nuevas anuncian que va a haber paz en todo el mundo, que la va a traer el emperador César Augusto. ¿Trajo paz el imperio romano? No realmente. En un libro de un historiador Tácito, un historiador romano, se encuentran unos romanos que han llegado hasta las Islas Británicas a seguir conquistando, y está hablando con un escocés. Y el escocés dice, sí, los romanos vienen, derrumban tu tierra, acaban con tu familia, hacen de la tierra un desierto y le llaman paz. Esa era la Pax Romana. Era todo una maquinaria de propaganda. Cuando los ángeles vienen y le dicen a los pastores, le están desenmascarando la propaganda que el mundo hacía a la gente. Es un contraste. El verdadero Salvador no es César Augusto, es este Jesús. Su nacimiento sí es de buenas nuevas. Él sí va a traer paz. Su reino es diferente. ¿Cómo va a ser el reino? ¿En qué sentido es diferente? Déjenme varios principios aquí. En primer lugar, el reino de este Mesías davídico va a ser lo opuesto al reino terrenal. Va a ser lo opuesto al reino terrenal. Ahí se ve inmediatamente. ¿Quiénes son los que reciben el mensaje de que ha nacido el Mesías? Pastores. Pastores. Now, los pastores eran pobres, ¿verdad? Ciertamente no eran ricos. Si se puede visualizar la pirámide, una pirámide socioeconómica, los pastores no estaban aquí arriba. Acuérdense que en la pirámide, como es más finita, no caben muchos arriba, ¿verdad? Pero abajo caben muchos. Y ahí estaban los pastores, socioeconómicamente hablando, abajo. Y Dios le anuncia eso a ellos. ¿Por qué no van al palacio? Y lo anuncian en el palacio. El hecho de que son pastores que reciben las buenas nuevas nos dice que este reino va a ser diferente. De hecho, este reino va a ser uno en el que lo que entra son aquellos que se han humillado delante de Dios y que andan humildemente delante de Dios. Es un reino donde los humildes reinan. Y María vio esto. Eche para atrás, por favor, un poquito. Vamos a ver el Magnificat. La oración de María. Mira el capítulo 1. Versículo 46. Capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Acuérdense, hermano, María era una muchachita de 14, 13 años en una aldea
insignificante. Dice el versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la ¿qué? La bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Se ve cómo va a ser el reino de este Mesías? Va a ser lo opuesto al reino de los hombres de hoy día. El que se humillare será exaltado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En este reino no entra una persona por estatus social. Muy importante. En ese reino nadie entra, nadie lo disfruta por estatus social. El estatus social se queda en la puerta. Uno tiene que estar desnudo y humillado. No vale cuál sea mi nivel de educación. No vale cuán alto sea mi intelecto. No vale cuánta carisma yo tenga. No vale cuánta chispa yo tengo para buscarme. Usted sabe, gente que tiene chispa que siempre se las arreglan. Ahí te la puedes arreglar en todo lugar menos ahí. Ahí te paran, ahí en la puerta no te dejan entrar. Hay que venir humillado delante de Dios. Como María, que dijo: he aquí la sierva del Señor. Entonces es un reino donde el que es humillado será exaltado. Una pregunta que la gente se hace, y es una pregunta legítima: ¿por qué no vemos esto ahora? ¿No dijo María que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes? A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Pero la verdad es que cuando yo levanto los ojos, no lo veo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el tiempo, hermano. ¿Y por qué no ha llegado el tiempo? Por pura misericordia de Dios, hermano. Segunda de Pedro 3. Dios está dando chance para que la gente venga al arrepentimiento. Por misericordia de Dios. ¿Ok? Este es el primer punto que sale del reinado. ¿Cómo va a ser el reinado de el Mesías davídico Jesús? Continuamos leyendo. Entonces, en primer lugar, es un reinado donde los valores socioeconómicos del mundo se voltean y son los quebrantados de corazón los que son parte del reino. En segundo lugar, en el versículo 14, se nos dice cuál es lo esencial en este reino. 2:14, por favor. Las huestes celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. El himno de este nuevo reino de Jesús, el Mesías davídico, es la gloria de Dios. Todo lo que se hace, todo lo que se piensa, todo lo que se dice es para llevarle gloria a Dios, para reconocer a Dios como Él realmente es. La gloria de Dios. En este reino no hay lugar para buscar mi propia gloria. Es completamente opuesto a lo que el Imperio Romano enseñaba. La gloria era la gloria del emperador romano. Es la gloria de Dios lo que se busca. Eso es importante, hermanos. A mí me parece que las iglesias hoy día, donde está el reino de Dios, en las iglesias hoy día
Se nos ha olvidado eso. El culto muchas veces no es buscando la gloria de Dios. El culto se convierte completamente antropocéntrico. La gente viene a la iglesia y lo primero que dice es, ¿qué puedes tú hacer por mí? ¿Me voy a sentir yo mejor cuando salga de aquí? ¿Qué cosas prácticas me das? Dime. ¿Cómo me ayudas? Eso no es el punto de la Biblia, hermano. Claro que Dios quiere ayudarnos, pero el pueblo de Dios, cuando se reúne, viene a buscar la gloria de Dios, hermano. Uno viene a buscar la gloria de Dios. Tenemos un himno allá en la iglesia donde yo a veces ministro en Birmingham, una iglesia hispana, que me gusta que cantan. No lo voy a cantar porque no voy a pasar vergüenza aquí, pero, pero es algo así como, estás enfermo, alábale. Te sientes solo, alábale. No tienes trabajo, alábale. Te sientes abandonado, alábale. A eso venimos, hermanos. Y a veces uno viene a la iglesia y que Dios nos perdone. A veces yo tengo que pararme y pedirle perdón a Dios, porque uno entra con rápido y con todas preocupaciones. Un momentito, yo no vine aquí a eso, yo vine aquí a alabar a Dios. A eso fue que yo vine aquí. Hay gente que le gusta venir a la iglesia, yo vengo a cumplir. ¿Por qué usted viene a la iglesia? No, porque tú sabes lo bien que mire, eso me pasaba a mí antes de ser cristiano. Mi mamá, como les dije hace un par de semanas, me arrastraba a la iglesia. Yo no quería venir, yo no era cristiano. Yo me sentaba allá atrás. Pero oigan, qué interesante. Me sentía bien después que salía de la iglesia. Como que algo, no sé, pero me sentía un poco bien. Y hay gente que son así. ¿Por qué tú vas a la iglesia? No, porque yo voy a cumplir y me siento bien cuando salgo de la iglesia. Y la gloria de Dios. Dios es el que te permite que respires, que veas, que pienses, que goces. En el reino de Dios, ese reino, se busca sobre todas las cosas la gloria de Dios. Usted sabe lo interesante, hermano, que cuando buscamos la gloria de Dios, este no es el propósito de buscarla, pero un beneficio de buscarla es que Dios nos sana. Nosotros los seres humanos somos un desastre. Mientras usted más se mira a usted mismo y se trata de arreglar psicológicamente, se vuelve un desastre. Mire a Dios. Usted va a ver cómo se va a sentir mejor después. Un reino diferente, socioeconómico, donde no entran los conectados, donde se busca la gloria de Dios. Y ahora vamos al tercer y último punto, pero déjame regresar un poquito para atrás. Eso de los conectados. Usted sabe que los romanos, ¿verdad? Tenían su imperio esparcido por todos lados, pero en cada provincia había gente local de ahí que estaban conectados con los romanos, ¿verdad? ¿Quiénes eran en la Palestina? Herodes, ¿verdad? Herodes estaba bien conectado con los romanos, bien conectado. Entonces él tenía su propio palacio, tenía mucha autoridad política, mucha independencia política, porque él estaba bien conectado con los romanos. Y eso lo llevaba, no arriba, porque allá arriba estaba el César, pero lo llevaba bien alto en la pirámide. En el reino de Cristo no se vale el que está conectado. En nuestros países es así con la política, ¿verdad? Gana un gobierno nuevo y ¿tú estás conectado? ¿A quién tú conoces? Si tú conoces a alguien, aunque tú no sirvas para nada, de una vez te ponen a ganar dinero. Porque así son los reinos terrenales, hermano. Y eso trae injusticia y pobreza, etcétera, etcétera. En el reino de Cristo no valen los conectados. Bueno, el último punto. En el reino de Cristo viene la paz. Versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Aquí el español no le hace justicia al griego. No me gusta mucho hablar de griego aquí en la predicación, pero bueno, a veces es bueno para clarificar. La idea es la siguiente: en la tierra paz
sobre aquellos hombres que han recibido la buena voluntad de Dios. Este versículo muchas veces se lee de una forma totalmente antropocéntrica, que en la tierra va a haber paz si los seres humanos tienen voluntad los unos con los otros. ¿Sí? Así es que se usa eso y se pone, usted lo ve a veces en letreros, Navidad, buena voluntad para con los hombres. Otra palabra, si tú tratas bien a tu prójimo, ¿verdad? Ahí está el reino de Dios, algo así. Pero esa no es la idea. La idea es que hay paz en toda la tierra sobre aquellos hombres y mujeres sobre los cuales descansa la buena voluntad de Dios. Esa es la idea. En otra palabra, hay paz en la tierra sobre aquellos que reciben la gracia de Dios. No es que el hombre se va a esforzar, el hombre que no conoce a Cristo, y va a decir, vamos a tener buena voluntad aquí. Es que descansa la buena voluntad de Dios. Es algo que viene de arriba, sobre los hombres y las mujeres cristianas, y eso trae la paz. Eso trae la paz. No hay que abarcar mucho acerca de esto, ¿verdad? En el mundo no hay paz. Ciertamente César Augusto no trajo paz. Y en nuestra tierra, en nuestro mundo, a pesar de las Naciones Unidas, que hacen muchas cosas buenas, ¿verdad? Que llevan comida, etcétera, todavía no hay paz. Vaya a África y fíjese a ver lo que está pasando ahí. Latinoamérica. Tenemos siglos en lo mismo, en la misma cosa, dando vueltas y dando vueltas, esto y una revolución. Y no hay paz. Un presidente no puede traer paz. En nuestros países muchas veces es el culto de un presidente. La gente dice, si fulano gana, va a cambiar el país. Y la gente se vuelve loca. ¿Usted no ha visto eso en los países de nosotros? Si fulano gana y la gente se tira a la calle sin camisa. Loco. Inclusive aquí veíamos el presidente Obama. Cáigale usted bien a él o no, eso es otra cosa. Pero la gente con camisita y la cara de Obama dice que esperanza. ¿Y qué disparate es eso? A mí no me importa que haya sido Romney o McCain. No me pongan la cara de ningún hombre diciendo que es el que va a traer esperanza. Eso es algo de idolatría, hermanos. Solo Cristo trae esperanza. Solo Cristo trae esperanza. No hay paz. La paz un día va a estar aquí en su totalidad en la tierra, cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, existe paz en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios expande esa paz cuando a través del poder del Espíritu Santo le hablan del Evangelio a otros y otros reciben y vienen bajo el favor, la buena voluntad de Dios y se reconcilian con Dios y se reconcilian los unos con otros. Sin Evangelio no hay paz. La paz no viene del mundo. La paz tiene que venir trascendente, tiene que venir de Dios a través del Espíritu Santo, si no, no coge. O si no, no es verdadera paz. Déjame darle un ejemplo, ya casi termino con esto. Yo vivo en Birmingham, Alabama. Una de las ciudades con una historia más feas a nivel de racismo. ¿Verdad? Birmingham, Alabama, hubo mucho racismo. Y llegó a un clímax en los años 40, en los años 50, cuando estaba Martin Luther King, etcétera, etcétera. Y sabemos que ahí fue que pusieron una bomba en una iglesia, una bomba, y mataron a 4 niñas, una iglesia. En Arkansas, de donde es mi esposa, también hubo mucho racismo. Y en cierta forma las cosas han cambiado en Birmingham. En cierta forma han cambiado. Ya a la gente de color no se trata como se trataba antes, pero todavía no hay paz. Todavía usted lo siente. Se ve, se nota que mucha gente lo que es cordial.
¿verdad? Pero hay una diferencia entre ser cordial y tener paz y estar reconciliado. Por eso dicen que en Estados Unidos y en Alabama en particular, la hora de segregación más, la hora más segregada es el domingo a la hora de la iglesia. La hora donde hay menos gente de diferentes razas juntas es a la hora de la iglesia. Póngase a pensar en eso. Es en la iglesia donde no debe haber segregación. Donde somos hermanos, no importa el color, la lengua, la raza, venimos juntos. Sin embargo, en el sur de Estados Unidos y en muchos Estados Unidos es la hora donde los negros cogen para allá y los blancos cogen para acá. Hay cierta paz, pero no la paz de la que habla el Señor. Esa paz va a llegar a su clímax cuando venga el Señor Jesucristo y destruya a sus enemigos, juzgue a sus enemigos, a los vivos y a los muertos, y viene su reino de paz. Pero la oportunidad es para la gente ahora. Cuando Cristo venga, si no le has entregado tu vida, Él viene para juzgarte, no para rescatarte. Él viene para juzgarte. Y ahí ya no vale nada, mi amigo, mi amiga. Ahí tu chispa y lo que sea, tu conexión no te vale nada. Ahí tiene que venir cara a cara y serás juzgado y condenado. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de buscar esa paz con Dios que Él te trae a ti. Entonces, hermano, eso es lo que celebramos en este tiempo. Celebramos el cumplimiento de una promesa que Dios hizo a su pueblo, de que un día Él iba a levantar uno con sangre davídica, pero que no era mero hombre, era Dios hecho hombre. Y que Él iba a traer un reino que iba a ser totalmente diferente a los reinos terrenales. Es un reino donde el humilde está conectado, el que se ha quebrantado delante de Dios. Es un reino donde hay verdadera paz, no fingida, no solamente tratarme bien de boca para afuera, pero si no hay amistad y paz de corazón. Es un reino donde hay un verdadero Salvador que sí te trae esperanza. Y eso es lo que nosotros celebramos, hermanos. Así que démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios que nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos y estar en este tiempo. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, en esta tarde venimos ante ti, te damos la gloria, Señor. Qué gran amor el tuyo, Señor. Nos reconciliaste contigo, no porque nosotros te amamos primero, sino porque tú nos amaste primero y diste a tu Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. Y el que no conoce amor, no conoce a Dios. Oh Señor, qué gran amor que con gente rebelde, Señor, gente que busca su propia gloria, no la gloria tuya. Tú tienes la paciencia. Tú tienes la paciencia, Señor, de día tras día, año tras año, a pesar de nuestro rechazo de ti. Tú esperas y esperas y atraes amorosamente, Señor, hasta que vengamos a ti. Si fuéramos nosotros, Señor, hubiéramos condenado inmediatamente. Pero tú no eres así. Tú eres Dios. Dios es amor. Señor, yo te pido por cualquier persona que está aquí en esta tarde que no conoce a Jesucristo, que no se sabe lo que está buscando, no tiene ni paz, ni tiene propósito, no te conoce, está confundido.
Pedimos que tú obres en aquellos corazones, Señor, para que abran esos corazones a Cristo Jesús, Señor, para que reconozcan que son pecadores, primordialmente porque no te han amado con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y han amado a su prójimo como a sí mismo. Han pecado. Pero tú, el Dios eterno que se hizo carne, moriste en una cruz por nuestros pecados y das la posibilidad de perdón de los pecados. Te damos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús.